porque eres tú el que hace posibles todas las cosas. Eres tú, Señor, el que derrama tu poder y tu gloria sobre todos aquellos que te buscan con sinceridad. Tú estableciste la alabanza en medio de tus pequeños, y por eso, Señor, exaltamos tu nombre. Queremos pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. A eso hemos venido, Señor, para que tú nos hables. Instrúyenos, capacítanos. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a leer a partir del capítulo número 1, los versículos con los que inicia este capítulo. Dicen amén si lo tienen, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Quiero pedirles, hermanos, encarecidamente que puedan colocar sus teléfonos en modo avión o en vibrador. A veces suenan teléfonos a la hora de la predicación, y salvo que no sea algo verdaderamente importante o urgente, le invito por favor que en el respeto y la reverencia que le tenemos al Señor lo podamos hacer. Y si no tiene necesidad de levantarse, por favor no lo haga, no se levante. A veces puede ser usted hasta un distractor para su hermano que está quizás concentrado escuchando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dicen amén. Bueno, hace algunas semanas, hermanos, iniciamos una serie de enseñanzas que tienen que ver con la vida y la organización de la iglesia. Estudiamos los 5 ministerios, que son ministerios primarios, porque son dones que el Señor Jesús ha regalado o ha entregado a la iglesia. Estos ministerios son el de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Obviamente, hermanos, que el Señor, al entregar estos dones, lo que deseaba era cuidar a la iglesia o pastorear a la iglesia. Para ser más concretos, tenemos que hacer una diferencia entre la iglesia universal de Cristo y las iglesias locales que pertenecen a la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal de Cristo son todos los creyentes que hemos depositado nuestra fe en Jesús después de la resurrección. Es decir, que la iglesia no solamente la componemos los cristianos que en esta época estamos vivos, sino que todos los cristianos que en diferentes generaciones han puesto su fe en el Hijo de Dios. Entonces, la iglesia universal de Cristo es lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. En ese sentido, la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesús. Es decir, la cabeza de la iglesia no es un pastor. La cabeza de la iglesia mucho menos es el Papa. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver esta noche. A todo este tratado
específico, hermanos, de la palabra, en todo el sentido pleno de la teología, es lo que se conoce como eclesiología, es decir, el tratado de la teología que tiene que ver con la naturaleza, formación y organización de la iglesia. Y esta noche, específicamente, de lo que queremos hablar es acerca de la organización de la iglesia local. Estamos claros que la iglesia de Cristo, como ya lo dije, son todos los creyentes que desde la resurrección han creído en Jesús. Y eso es importante mencionarlo porque, si bien es cierto, la iglesia comienza el día de Pentecostés, aquel grupo inicial de discípulos son los que primeramente integraron a la iglesia naciente en el día de Pentecostés. Ahora, esa iglesia universal está diseminada por todas las partes del mundo y en cada sitio hay una representación de la iglesia. Esa representación de la iglesia es lo que se conoce como una iglesia local que pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor ha delegado autoridad para que cada iglesia local se organice y pueda cuidar de la grey que se le ha encomendado, por ejemplo, a un ministro. Acá, hermanos, es entonces donde se nos hace importante recordar el valor que el Señor Jesús le da a la iglesia. El célebre predicador inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él pronunciaba elocuentemente en uno de sus mensajes una frase que me llamó mucho la atención, y es que él decía que el lugar más preciado de la tierra es la iglesia. El lugar más preciado de la tierra es la iglesia. ¿Por qué razón la iglesia es el lugar más preciado? Porque todos los que conocemos y amamos al Señor Jesucristo entendemos que no hay realidad más amada por Dios que la iglesia misma. La iglesia, hermanos, es preciosa por muchas razones, pero principalmente la iglesia del Señor es preciosa porque el Señor Jesús la amó y murió por ella. Eso es lo que, por ejemplo, dice el escritor a los Efesios, que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó y la lavó con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Entonces, hermanos y hermanas, usted siéntase privilegiado, porque ¿cuántos somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo? Entonces la Biblia dice que usted es amado por el Señor, es amado por Cristo. En ese sentido, Cristo ama a la iglesia y espera que todos aquellos que formamos parte de la iglesia le demos el valor y el amor que Él le dio a su novia, a su amada. Por eso es que uno a veces no entiende por qué las personas pueden referirse de manera tan despectiva a la novia del Señor, a la amada del Señor. Quiero decirle que no hay iglesia perfecta en el mundo, porque la iglesia la componemos los seres humanos. Y el día que usted encuentre una iglesia perfecta y llega a esa iglesia, usted mismo la va a arruinar, porque no existen iglesias perfectas. El Señor está llamando a todos aquellos que conforman la iglesia del Señor, y Él mismo se está encargando de perfeccionarla para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga. Cristo está entregado de lleno emocionalmente con su iglesia. Al hablar acerca de este término iglesia, la palabra, hermanos y hermanas, que se utiliza en el idioma griego
para referirse a la iglesia es un vocablo que traducido del griego es eclesía y en el español es iglesia. Pero ¿qué significa esto de la eclesía? En algún momento hablamos acerca de esto, pero solo quiero recordarles. Eclesía es un vocablo que lo que significa es los llamados, los convocados. Y en la cultura griega, que es donde se utiliza este vocablo eclesía, se le llamaba eclesía a la reunión, la asamblea, la congregación de ciudadanos convocados por la autoridad imperial o la autoridad civil de aquella época. Quiero que usted note algo que es interesante. Nadie podía ser parte de la eclesía griega si era esclavo, por ejemplo. Solo los ciudadanos del imperio podían formar parte de la eclesía o de la asamblea del imperio, esa asamblea o esa reunión. Y ese símil es bastante igual en relación a la iglesia, porque la iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos sido llamados, no por una autoridad humana, sino por la autoridad celestial, para que representemos el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes conforman la eclesía o la iglesia de Cristo? Todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor para ser parte de esa asamblea. Y así como en la cultura griega los esclavos no podían ser parte de la eclesía, tampoco son parte de la iglesia del Señor aquellos que son esclavos del pecado, porque la iglesia es una comunidad de personas que hemos sido liberados por Dios de la esclavitud del pecado, y de ser esclavos del pecado, ahora el Señor nos ha hecho ciudadanos libres de su glorioso reino, y ahora esta es la asamblea, la iglesia del Señor. Usted puede, hermanos y hermanas, pensar que esto es una asamblea normal o una reunión común y corriente, pero no es así, porque conforman la iglesia del Señor todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, aquellos que hemos pasado de una condición de esclavitud a una condición de libres, libres por el poder de Dios. Por eso es que cuando Pablo, por ejemplo, escribía su carta a los Corintios, y él saludando a la iglesia de Corinto, él decía lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso de haber sido santificados? Los que han sido apartados. La palabra santo no se refiere a una condición de apariencia, a una indumentaria, sino que la condición de santidad se refiere a la elección que Dios hace sobre un creyente para santificarlo para Él mismo. Y por eso es que Pablo decía a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, que han sido apartados en Cristo Jesús, llamados, convocados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros también, decía Pablo, saludando a la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 1. Entonces vea, usted tiene una categoría que lo hace especial, y es que usted ha sido elegido por Dios. Y aparte de ser elegido por Dios, ha sido convocado por Dios, por el máximo representante del poder absoluto, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces esto es importante, hermanos, porque la iglesia no es el edificio
donde se reúne la iglesia, somos aquellos que nos reunimos alrededor de la persona de Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Que ahí estaba Él. Entonces aquí hay más de 2 o 3, significa que aquí está el Señor. El objetivo de nuestra reunión no es venir a ver al pastor o venir a ver al grupo musical. El objetivo es reunirnos alrededor de la persona del Hijo de Dios que está en medio nuestro por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas, la asamblea, la congregación. Eso es la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, nació el día de Pentecostés y nació con una sola cabeza. Usted sabe que la tradición enseña que el primer papa, dicen ellos, que la iglesia tuvo fue Pedro. Y la tradición hace de Pedro la cabeza de la iglesia, y desde entonces una serie de personas que han venido ostentando ese título. Han habido épocas en la historia de la iglesia católica donde han habido hasta 2 o 3 papas al mismo tiempo. ¿Se imagina una iglesia con 3 cabezas, hermano? Pero bendito sea Dios, que la iglesia universal, la iglesia amada por el Señor, solo tiene una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la carta a los Efesios, cuando el escritor dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo es lo que le da sustento, vida a la iglesia en cualquier parte del mundo. La iglesia se puede quedar sin edificios. La iglesia se puede quedar sin músicos. La iglesia se puede quedar sin energía eléctrica. La iglesia se puede quedar sin sillas. La iglesia se puede quedar sin nada. Pero la iglesia seguirá siendo iglesia mientras Cristo esté a la cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. De tal manera que si nos reunimos debajo de un árbol y ahí invocamos el nombre del Señor, ahí se reunirá la iglesia. La iglesia no es el edificio, no son las vigas, no es las sillas. La iglesia la conformamos todos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia. Bueno, yo podría mencionar que hay 3 propósitos de nuestra razón de ser. Ya mencioné que nosotros somos amados por Dios. Somos escogidos por Dios. Pero ¿cuál es nuestra razón? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? En primer lugar, la iglesia ha nacido para exaltar a Dios, reconociendo el señorío de Jesucristo. La iglesia existe, mis estimados hermanos, para glorificar en adoración única al sabio y único Dios, que es Jesucristo. La iglesia está acá en obediencia a su palabra y a sus mandamientos. La iglesia está acá para exaltar a Dios. ¿Sabe? El centro de adoración de la iglesia es el Señor. ¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios esta noche? Por eso es que la alabanza juega un papel importante dentro de las reuniones cristianas. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de su función en cuanto a su ministerio, él decía, miren hermanos, en su carta a los Efesios él decía lo siguiente: aunque soy el más insignificante
de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, decía Pablo, en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 3. En toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vea, hermanos y hermanas, cómo el Señor le ha delegado a la iglesia el propósito de dar a conocer al Dios que adora. Por eso es que en otro pasaje de la Biblia el Señor identifica a los cristianos como embajadores de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Un embajador es alguien que representa con dignidad los asuntos del reino de Dios. Usted es un embajador de Cristo. Usted debe de representar a Cristo dignamente. Entonces, si uno de los propósitos es exaltar a Dios, debemos de entender que nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso de su gloria. El deseo de Dios es ser glorificado y exaltarlo plenamente. Y el deseo del pueblo de Dios, el deseo de la iglesia de Dios es exaltar al que está a la diestra de la majestad del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos derretirnos en admiración por un hermano, una hermana a quien Dios usa. Al final solamente es un instrumento en las manos de Dios. El único que merece toda la gloria es el que está rodeado de seres angelicales en la presencia de Dios, en su misma santa y bendita presencia. Y el deseo de la iglesia es glorificarlo. Por eso yo le pregunté esta noche: ¿ha venido auténticamente usted a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios? Segundo propósito de la iglesia. La iglesia tiene como propósito edificar a los creyentes para que ejerzan su sacerdocio. Ya dijimos, somos embajadores de un reino celestial. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, pero también el Señor nos ha delegado una función sacerdotal. Él quiere hacer de nosotros un pueblo de sacerdotes. Significa que en la iglesia no hay nadie que deba de estar de brazos cruzados, simplemente sentado, sin hacer nada. Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, somos sacerdotes y son sacerdotisas las hermanas para la gloria de Dios. Algo tenemos que hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, siempre escribiendo su carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 26, él dice algo de la vida de la iglesia. Y él se hace una pregunta: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Pero Pablo dice:
Todo esto, el himno, la enseñanza, la revelación, el mensaje en lenguas o la interpretación, todo debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando alguien predica, cuando alguien canta, cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien interpreta las lenguas, cuando alguien tiene una revelación, lo hace para edificar el cuerpo de Cristo. El propósito de la iglesia es que nos edifiquemos los unos a los otros. Es que todos podamos aprender de la palabra de Dios. Y un tercer propósito de la iglesia es evangelizar a los perdidos. ¿Sabe algo? Una iglesia que busca con entusiasmo la gloria de Dios va a poner un fuerte énfasis en la evangelización. Y la razón de esto es por orden natural. ¿Quién dijimos que es la cabeza de la iglesia, hermanos? No, pero dígalo bien. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ok. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, todos somos llamados a cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Y por eso es que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, muy conocido por usted, la gran comisión. Se me ha dado autoridad en el cielo, dijo Jesús, y en la tierra. Oiga lo que Jesús está diciendo. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia, ¿cuál es? Es evangelizar, es ir por el mundo perdido. Quiero preguntarle a usted esta noche, ¿cuántos hemos predicado a Jesús este día, hermanos? ¿A quién le hemos hablado acerca de nuestro Rey, al que representamos nosotros como embajadores? ¿A quién le hemos predicado en lo que va de la semana? ¿A quién le hemos predicado en lo que va del mes? Estamos a punto de llegar a la centuria de este año, a mediados de este año. ¿A cuántas personas hemos ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les hemos hablado acerca de Jesús? Por eso es bien lamentable cuando la iglesia ya pierde la pasión por los perdidos. En ese sentido, nuestro llamado, hermanos y hermanas, es a obedecer el mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto no es una tarea solo de los predicadores. Esto no es solamente una tarea de los evangelistas. Es una tarea de todos aquellos que somos embajadores del reino de Dios, que somos sacerdotes para Dios. Y no necesita de un privilegio para predicar o evangelizar. Se necesita pasión. Se necesita el deseo. Usted puede evangelizar a la maestra de su hijo. Usted puede evangelizar al compañero de trabajo. Usted puede evangelizar a los clientes que llegan a su negocio. Hacer de cada oportunidad una excusa para predicar y anunciar que solamente hay un rey y un Señor que gobierna todas las cosas, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el llamamiento de la iglesia. El llamado de la iglesia no es proclamar el señorío de un hombre. El llamado de la iglesia, hermanos y hermanas, no es otro más que
Jesucristo. Entonces, esos son los propósitos de la iglesia. Ahora ya señalamos algo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia universal. El Padre es el que le ha concedido señorío soberano a Jesús. Es el que le ha dado la autoridad suprema a la iglesia. Pero ese Señor, que es cabeza de la iglesia universal, ha delegado una autoridad local para cada congregación, que no es una autoridad absoluta, sino que es una autoridad para esa parte del cuerpo de Cristo. Él tiene toda la autoridad. Él es el que posee toda la autoridad, pero Él ha delegado esa autoridad a personas para que dirijan la iglesia. Y como el tema que nos toca esta noche es la organización de la iglesia, quiero comenzar hablando acerca de los ancianos. Los ancianos, hermanos y hermanas, fueron una institución que nació en la teocracia de Israel. Israel nació como una teocracia donde el Señor era la cabeza de su pueblo. Pero ese soberano Señor delegó una autoridad, por ejemplo, en Moisés, como el representante de esa congregación israelita frente a la cabeza suprema, que es Dios. Pero a pesar de que Moisés era el líder de la cabeza, era el líder, perdón, de la congregación, sujeto a una cabeza superior que es el Señor detectó que él no podía hacer solo la tarea. Y quiero, hermanos y hermanas, que usted me acompañe al libro de Números para que veamos de dónde surge la figura de un anciano. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento el Señor instituyó la figura de los ancianos para cuidar, dirigir, administrar los asuntos de la asamblea o de la congregación. Números capítulo número 11, versículo 16. Vea lo que el Señor va a hacer. Números 11, versículo 16. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel. Y oiga esto: asegúrate de que sean ancianos. Primero, ancianos de edad, porque en esta época la vejez era símbolo de madurez. Asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo, o sea, líderes. Alguien que es líder tiene cualidades. Dice más, verso 16: llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. ¿Para qué estaban los ancianos, hermanos y hermanas? ¿Para ayudar a quién? A Moisés. Entonces, Dios coloca o instituye la figura de ancianos para apoyar al ministro que está al frente de una iglesia local. En esta iglesia, hablo de nuestra congregación, los ancianos han recibido la autoridad para dirigir,
para cuidar, para administrar los asuntos de la iglesia. Y están para apoyar al ministro que está al frente de una congregación local. Y me resulta bastante interesante que dice, oiga lo que dice el Señor, y si lo volvemos a leer, oiga lo que dice el versículo 17, siempre de ese capítulo 11 de Números. Yo voy a descender a hablar contigo, Moisés. Yo voy a hablar contigo. Tú eres el líder, Moisés. Pero compartiré, dice el verso 17, y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Voy a sacar de tu espíritu, del espíritu que yo deposité en ti, se los voy a dar a estos 70 ancianos. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué Dios iba a quitarle o iba a compartir más bien del espíritu que él mismo había depositado en Moisés? Dios le había dado esa facultad a esos ancianos para que le ayudaran a llevar la carga a Moisés. Entonces, hermanos y hermanas, en una iglesia como la nuestra, los ancianos están designados para apoyar al ministro, número uno, y número dos, para cuidar, administrar y dirigir los asuntos de la iglesia. Ahora, en una iglesia hay dos tipos de ancianos. Están los ancianos que administran y están los ancianos que predican. Para que podamos ver esto con más claridad, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17, dice el escritor: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces vea cómo en ese versículo 17 se establece una diferencia. La diferencia entre los ancianos que administran los asuntos de la iglesia y los ancianos que predican o que se dedican a la enseñanza. Acá entonces, hermanos y hermanas, podemos notar que en los asuntos financieros, administrativos de la iglesia, son los ancianos los que tienen que ver con esos temas. Yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, pero por aquellos que nos visitan por primera vez o que recientemente acaban de llegar a la iglesia, los pastores de la iglesia, de esta iglesia local, no tocan el dinero de la congregación. No somos los pastores los que tocamos ni un solo centavo de la iglesia. Los que se dedican a la administración económica de la iglesia son los ancianos. Y los ancianos que administran los recursos de la iglesia no están a tiempo completo. Es decir, ellos no reciben una ayuda, una ofrenda por ese privilegio que desempeñan. Ellos no reciben tampoco ni un solo 5 de la iglesia, pero administran los recursos de la iglesia. Son ellos los que, por ejemplo, asignan el salario de un ministro. Yo nunca, hermanos, nunca les he dicho a los hermanos: hermanos, yo quiero recibir tanto de salario o tanto de ayuda. Ni ninguno de los pastores que están bajo mi responsabilidad. Esa asignación de la ayuda que la iglesia nos proporciona, porque los pastores sí estamos a tiempo completo, es una asignación de los hermanos. De tal manera que son ellos los responsables, pero ellos también se encargan de las decisiones económicas. O sea, yo, hermanos, no sé, sí lo sé, porque los hermanos me pasan los estados financieros de la iglesia,
Los hermanos me dicen: hermano, vamos así con estos proyectos. Los hermanos semanalmente me están diciendo cómo va la iglesia, económicamente hablando. Pero yo no toco ningún centavo de la congregación. Es más, yo no tengo ninguna firma de ninguna de las cuentas de la iglesia. Son los hermanos exclusivamente quienes lo hacen. ¿Por qué es importante hacer notar esto? Por el tema de la transparencia, porque este es un gobierno local. Entonces está el pastor titular, pero al lado están los ancianos, que son los que ven los aspectos administrativos de la congregación. Ahora, ¿quién elige a los ancianos y cuáles son los requisitos para estos ancianos? ¿Quién debe de elegir a los ancianos? Deben elegir a los ancianos el pastor titular de cada iglesia local. Y para esto hay un fundamento bíblico. En la carta a Tito, en el capítulo 1, si usted me acompaña, Tito capítulo 1, son instrucciones que el apóstol está dejando a su discípulo, que es Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Oiga, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Quién entonces coloca a los ancianos en una iglesia? El pastor que está a cargo de esa congregación. Ahora, una de las funciones de los ancianos en una iglesia no es solamente administrar el recurso financiero de una iglesia. Una de las funciones de los ancianos de la iglesia es también velar por la salud espiritual de una congregación, velar por la salud espiritual de los ministros del evangelio. De tal manera que si, por ejemplo, su servidor o uno de los hermanos que me apoyan en esta tarea tuviésemos un error doctrinal o una falta moral, los ancianos están en la responsabilidad y en la tarea de restaurar y disciplinar a aquel que se haya desviado de la doctrina, por ejemplo, o que hubiese caído en una falta de inmoralidad. Pero note esto, es un equilibrio de autoridad, es un equilibrio de poder. Entonces, el que desee servir como anciano necesita llenar ciertos requisitos. Y vea lo que dice el versículo 6, siempre en la carta de Tito. El anciano debe ser, número 1, intachable, es decir, de buen testimonio. El anciano debe de ser esposo de una sola mujer, debe de tener fidelidad. Hoy que leo esto, me recuerdo una frase que tienen los estadounidenses, o que tenían más bien los estadounidenses. Y cuando se daban las campañas presidenciales en los Estados Unidos, una de las cosas que más veían el electorado era el matrimonio del que se postulaba candidato a las presidenciales. Y ellos tenían un dicho. Ellos decían: si este hombre no es capaz de serle fiel a una sola mujer, ¿cómo podrá ser fiel a toda la nación? Pero ve el pensamiento. Si este hombre no es capaz de serle fiel a una sola mujer, ¿cómo será fiel a toda la nación?
Esa norma, hermanos, se rompió más claramente con los escándalos sexuales de John F. Kennedy y con Richard Nixon específicamente. A partir de ahí, hermanos, usted ya conoce la historia. Pero bien, en cuanto a los ancianos, dice que debe de ser esposo de una sola mujer, porque la fidelidad a su matrimonio hablará de la fidelidad que pueda tener hacia la iglesia. Dice que sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Entonces, un anciano tiene que reunir estos requisitos. Ahora, el que ejerce como anciano de una iglesia local, lo es de esa iglesia, pero no de otra iglesia. Por ejemplo, si acá nos visitaran los hermanos ancianos de la iglesia de San Salvador, hablo de los ancianos que administran, serían simplemente hermanos que nos han venido a visitar y que nos honran con su presencia, pero ellos no tienen ninguna injerencia de dirección o de administración al interior de esta iglesia local. Acá en la iglesia, hermanos, ustedes saben, hay dos hermanos que me acompañan en la dirección de la iglesia. Hay dos ancianos que están dirigiendo con su servidor los asuntos de la iglesia. Y de igual manera, los hermanos, pues obviamente son ancianos de esta iglesia local acá en Santa Ana. Si los hermanos fueran a otra iglesia de nuestra misión, serían eso, ¿verdad? Hermanos que van de visita, pero no tendrían esa función. A diferencia de los ministros del evangelio, porque un ministro del evangelio es pastor acá y en cualquier iglesia. Esa es una diferencia que se ve claramente. Ahora, hermanos, ¿por qué he mencionado todo esto de la administración de la iglesia, de los propósitos de la iglesia? Por lo que le dije al principio, y es que Dios ama a la iglesia. Dios ha colocado a personas para que cuiden de la iglesia. Y si nosotros como líderes no cuidamos de la iglesia del Señor, y hablo por cuidado, entiéndase, fidelidad a la palabra, acompañamiento de sus miembros. Hablo, hermanos y hermanas, de acompañamiento espiritual en consejería, que son las responsabilidades que Dios nos ha delegado, la enseñanza de la palabra. Nosotros estaríamos en deuda delante del Señor. Quiero decirles, hermanos, que Dios les ama mucho a ustedes. Dios les ama mucho. Y porque Dios les ama, les ha colocado autoridad para que les cuide. La naturaleza del ser humano es: no, si yo no necesito autoridad, yo no necesito que me digan qué hacer. Para mí, el Señor es mi cabeza. Usted mismo lo predicó, hermano. Sí, hermano. Y eso fue lo que enfatizamos al inicio. Pero de esa cabeza suprema y única que es Cristo, Él ha delegado a una persona como responsable de un grupo. Y los ministros, los ancianos que nos dedicamos a la enseñanza o a la administración, vamos a rendir cuenta en aquel día. Y entre más grande es la responsabilidad, mayor es el compromiso que tenemos delante de Dios. Entonces, hermanos, Dios ama a su iglesia y por eso es que la organiza, la cuida. Un lugar, hermanos, donde no hay organización, donde las cosas se hacen al azar, donde todo es improvisado, es un lugar que no va a ningún sitio. Entonces, siendo que Dios ama a la iglesia y somos nosotros los convocados, los llamados, debemos, hermanos, entender que no podemos hablar mal del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la novia del Señor. ¿Qué sentiría usted, hermano, si comienzan a decir cosas de su esposa
y que quizás esas cosas no son ciertas. Peor si no son ciertas. Usted se va a indignar. Si usted ama a su esposa, usted se va a indignar, especialmente si son mentiras. ¿Cuánta más indignación no tendrá el Señor cuando nosotros desprestigiamos a su novia? Hay gente que dice: no, si mire, yo he encontrado más sinceridad entre los inconversos que en la misma iglesia. Tenga cuidado con lo que está diciendo, porque está hablando de la novia del Cordero de Dios. Y hay gente que puede decir: no, si mire, si en la iglesia, si hay un montón de hipócritas los que hay ahí, si hay un montón de gente sin educación. Está hablando mal de la iglesia. Y si usted se mete con la novia, se la va a ver con el esposo también, que es el Señor Jesús. Por eso debe de haber un cuidado. Esto no es cualquier cosa, hermanos. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la amó y se entregó por ella. Y por eso debemos de cuidarla. Y por eso Dios ha delegado estas funciones. Nos hacen falta ver otras dos, hermanos, pero la vamos a ver en la próxima ocasión. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Y teniendo nuestros ojos cerrados, y nuestro rostro inclinado, yo quisiera hacer una invitación. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, si alguna vez usted había pensado en qué son los cristianos. Los cristianos somos los llamados, los que estábamos en una condición de esclavitud, pero que el Señor nos ha llamado a la libertad por medio de Cristo. Si usted quisiera recibir esa libertad que solamente Cristo puede dar, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y vamos a orar por usted. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse también con el Señor, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. La iglesia es la asamblea, los llamados, los que hemos recibido la liberación para ser parte de un nuevo pueblo. Si usted desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, vamos a orar por usted. O si aún usted desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Queremos orar por usted. Dios le bendiga al jovencito. Queremos orar por ti. Puedes pasar, por favor. Ven. Queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie, como lo hace esta vida. El Señor te llama. Bienvenido al hermano que se pone en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Venga, queremos orar por usted. Si hubiese alguien, hermanos, alguien más, póngase en pie, queremos orar por usted. Y así como lo ha hecho esta vida, así como Él ahora será parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, también ahora el Señor quiere ser morada contigo si te vuelves a Él. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar, hermanos, por esta vida. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía y nos has llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia amada. Ahora tú lo has tocado, Señor, por medio de tu palabra. Quiero pedirte que lo laves en tu sangre, lo limpies, Señor, de toda maldad, y que a partir de este momento tu Espíritu Santo, quien fue que produjo en él el querer como el hacer, viva en él hasta el último día de su existencia. Gracias porque ahora Él se añade a la iglesia de Cristo
por la fe que ha depositado en ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, también, que tenemos la responsabilidad de cuidar a tu iglesia. Oramos por la vida de nuestros hermanos ancianos, para que tú les des sabiduría, inteligencia, para conducir a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a amar a tu pueblo como tú lo amaste y te entregaste. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Más fuerte, hermanos. Amén.